ha tenido algún tipo de relación con el crimen organizado? ¿Cuál es tu postura sobre Rubén Rocha Moya? Hubo, 3, 4 guerras sucias en contra de Morena, en contra del gobernador. Prácticamente las acusaciones de Estados Unidos no fueron más que la cereza del pastel. Y sabía que había mucha corrupción, que había autoritarismo, que había pues, incluso hasta delincuencia. Pero aparte acuérdate que había un acuerdo, que era que las personas asesinadas, fallecidas, se fueran escondiendo los cuerpos, que se los llevara cada grupo. Y eso fue un acuerdo del gobierno, incluso con los medios de comunicación. No puedes seguir acumulando desaparecidos. Tiene que haber un plan de construcción de paz. La mayor afectación que estamos teniendo y que hemos tenido siempre en Sinaloa es la salud mental. Público memorioso que nos ve, que nos escuche, que esta es una investigación. Soy Ricardo Sevilla. Estos son datos duros. Público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos difiere con su preferencia, me da muchísimo gusto recibirla hoy, una vez más, aquí, en la mesa de los datos duros. Ya sabe usted que no me gustan los cuentos, que no me gustan las historias y que no me gustan los eufemismos, de tal suerte que me da muchísimo gusto recibir a Imelda Castro. Imelda, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación aquí de nuevo contigo. Al contrario, gracias a ti por aceptar esta conversación aquí en el podcast de los datos duros. Y vámonos en corto a la información porque te veo avanzar allá en Sinaloa. Te veo alzando la mano, ya eres una de las figuras más consolidadas de la izquierda allá en el estado. Pero, Imelda, es un estado con enormes complicaciones, sobre todo visibles en el último tiempo. ¿Cuál es tu perspectiva de Sinaloa? Pues mira, ciertamente Sinaloa ahorita es el epicentro de una circunstancia vinculada a la violencia de casi ya 2 años. En septiembre cumpliríamos, espero que no lleguemos, a cumplir los 2 años, ¿no? Que pues se desató una violencia derivada de una acción histórica donde, vamos a decirlo así, los Estados Unidos, a través de agencias, que eso no se reconoce oficialmente, pero bueno, pues hay un acuerdo con una parte de un cártel y pues deciden llevarse en una traición interna, digamos, del cártel mal llamado de Sinaloa o del Pacífico. ¿Por qué mal llamado? Bueno, porque Sinaloa, nuestro estado, nuestra población, nuestra sociedad es una cosa muy distinta a lo que es el crimen organizado. Sinaloa es un estado productivo, generoso, echado para adelante, la gente franca, la gente pues tiene una gran fuerza, ¿no? Incluso yo lo tengo que decir y estoy muy clara de eso, es una potencia cultural, académica, productiva, y pues le nombran así. Creo que ese es un tema de los propios Estados Unidos, ¿no? Hay un cliché. Sí, pero así los clasifican a los cárteles de todo el mundo con la palabra o el nombre del lugar donde se originan, ¿no? Entonces se generó ese problema el 25 de julio de 2024, que se llevan a esta persona, Zambada, los hijos o uno de los hijos de Guzmán a los Estados Unidos. Y bueno, a partir de ahí, pues se rompe prácticamente la relación entre ellos y pues todos los sinaloenses, a partir del 9 de septiembre de aquel año, pues empezamos a vivir esta situación, porque pues no se puede decir, no se debe decir nunca, es que es un tema entre ellos. Pues sí lo es, pero no los afecta a ellos solamente, nos está afectando a todos, porque hay delitos como el robo de vehículos, las desapariciones, etcétera, pues que están afectando a mucha gente y a muchas familias que
pues que somos inocentes, ¿no? Entonces Tenemos esa situación que hay que reconocerla y también decir, ¿no? Que, bueno, por primera vez en la historia, el gobierno federal está no solo preocupado, está totalmente ocupado en nuestro estado. El Gabinete de Seguridad está presente, incluso últimamente con las acusaciones que hubo sobre servidores públicos de nuestro estado. No solo el Gabinete de Seguridad está presente en Sinaloa, todo el gabinete, todas las áreas están ayudando pues a reforzar la seguridad y atender los problemas, digamos, de la secuela que estamos viviendo, ¿no? Ahorita me gustaría entrar al tema de la seguridad en el estado, pero antes de eso, déjame preguntarte directamente, ¿tú has tenido algún tipo de comunicación, de acercamiento, de puentes hacia esta clase de figuras? Estábamos hablando hace un momento de Ismael El Mayo Zambada o de la familia del Chapo Guzmán. ¿Has tenido algún tipo de relación con el crimen organizado? Fíjate que no, yo he tenido la fortuna, la suerte, porque también hay algo de eso, viviendo en Sinaloa, de estar muy alejada de esos escenarios. Desde la niñez, bueno, viví, evidentemente en una zona serrana, muy poquito, más bien, 2, 3 años. Nací allá y luego nos bajamos en los años 70 a principios. ¿En qué parte? Se llama Sinaloa, municipio, y todavía más arriba, pegado a Chihuahua y Durango, cerca incluso del Triángulo Famoso Dorado, que le llaman, está esta población que se llama Agua Caliente Cebada. Cebada es el apellido de un general, el general Cebada. Y es una población que durante los años 70 se fue despoblando y nosotros nos bajamos. Eran los tiempos de 70s, 80s, pues de la marihuana, ¿no? Que se sembraba en los altos de Sinaloa. Y mi familia se fue a vivir a las zonas agrícolas, porque también en las zonas de la costa, digamos, estaba en ciernes una agricultura moderna en donde se requerían muchos brazos de campesinos. Pues de campesinos sin tierra, porque mi papá era un campesino sin tierra, ¿no? De la zona de arriba, o si tenían un terrenito, pues era para el autoconsumo, ¿no? Se sembraba frijol, maíz, criaban gallinas, marranos y con eso se alimentaban, pero pues no era suficiente. Entonces nos bajamos a la zona de la costa y nos fuimos a un pueblo de Guasave que se llama El Batamote. Entonces, de ahí ya pues, la relación con el municipio de Guasave, con el municipio de Ahome y zona norte del estado. Entonces, siempre he estado alejada de esos escenarios porque yo me desarrollé más en la vida política de la izquierda, de los partidos que venían, incluso ni partido político se llamaba, era la corriente socialista, que derivó esa corriente socialista de lo que fue la Liga 23 de septiembre, con la que yo no tuve nada que ver porque yo estaba, pues, digamos que recién nacida o siendo una niña, pero ya de adolescente me tocó la última parte de la corriente socialista. Luego vino el Partido Patriótico Revolucionario, luego vino el PMS, luego el PRD y ahora Morena, ¿no? Entonces estuve muy centrada desde adolescente hasta la fecha en la organización partidista y también en la vida académica. Así es, ¿no? eras docente. Entonces, y luego la docencia y todo eso. Entonces, nada que ver, la verdad, jamás con estos temas. Y digo que es una fortuna porque, pues, no. Además, tengo que decir que jamás en la historia de mi vida personal, privada y pública he tenido ningún tipo de presión, de acercamiento, de que vayan y te digan, ¿no? Como a veces se ha dicho en la última etapa de la vida pública en México, los últimos años, ¿no? Pues plata o plomo y todas esas cosas, totalmente alejada de eso. ¿Nunca te has visto en esa encrucijada? Nunca he estado, y vaya que he tenido algunos cargos, ¿no? Fui diputada local 2 veces, dentro de la oposición de la izquierda, ¿no? Y luego, pues, ahora me reelegí como senadora, y pues no, jamás he tenido ese tipo de situaciones. Ni ahora que has alzado la mano para formar parte o encabezar
estos comités que les llaman, estas coordinaciones para, pues bueno, con miras a gobernar el Estado? ¿Y No. en este momento alguien ha dicho, pues tiene posibilidades porque vas avanzando a paso firme? Sí, pues estamos en primer lugar de las encuestas, pero pues no hay nada de eso hasta el momento. ¿En qué momento, Imelda, decides? Tú tienes un perfil académico, estaba revisando y en mis notas aparece que tú tienes un perfil académico, eres conocida en el sector académico intelectual de Sinaloa, justamente desde la izquierda. Pero ¿en qué momento o decides entrar por la puerta de la política, ya no, digamos, a través de la vida académica, sino ya la política activa? ¿En qué momento? Fíjate que la política llegó a mí en forma de una participación comunitaria. O sea, yo no me involucré en los partidos o en los cargos, encargos, todas esas cosas de lleno, sino 15 años antes de tener un cargo, estuve en las luchas comunitarias, sociales. Primero en mi comunidad donde vivía, el Batamote, apoyando a la gente mayor, ¿no? En todo tipo de luchas, en las democráticas, por ejemplo, porque pues había comités de obras, comités de desarrollo que los elegía la gente en aquel entonces, una democracia directa. Y pues había alguien que se había estado 20, 30 años, no tanto, 15 años, y pues que la gente quería hacer un cambio de personas. Y yo acompañé a la gente que estaba haciendo eso, y luego también temas de contaminación de agua, todo eso, luchamos porque la gente tuviera agua potable, calles pavimentadas, todo eso. Y de ahí, estando en la preparatoria, me involucré en las luchas universitarias, cuando un gobernador, Antonio Toledo Corro, que ya falleció, le quería quitar los principios de los años 80, quería quitar el nivel bachillerato a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estábamos nosotros en la preparatoria, entonces luchamos para ello. Y eso me llevó a ser consejera universitaria, consejera técnica se le llamaba a nivel escuela, y universitaria a nivel universidad. Y ya cuando paso yo a la licenciatura, pues seguí en esa participación universitaria y brinqué a luchas de campesinos, ¿no? Que buscaban tener mejores precios a sus productos, mejores condiciones de comercialización, etcétera. Y hasta la fecha, ¿no? Luego combiné todo eso con la militancia política partidista, digamos en los 80s también, con estos partidos que ya mencioné, y esa es la manera, ¿no? Yo, que será, a los 15 años empecé a participar, y a los 32 tuve mi primer cargo político, que fue ser diputada local en el estado de Sinaloa. Cuando estabas acompañando a la gente, ¿qué veías, además del tema del agua? ¿Cuáles eran la problemática que te indignaba y que decías, tenemos que cambiar las cosas aquí, y decidiste acompañar? Pues esa agenda social, ¿no? Esa lucha de la gente, de los productores, de los universitarios, de las comunidades, las luchas municipalistas, digamos. Pero hay una situación muy interesante que pues, a mí me gusta comentarla, porque no se puede concebir mi participación política si no se va combinando con la academia. Es decir, yo, siendo alumna de primaria, secundaria, de preparatoria, de universidad, bueno, siempre fui de las mejores alumnas. Entonces me gustaba mucho estudiar, leer. Desde antes de ir a la primaria yo ya sabía pues, leer, la verdad, aunque lentamente, pero ya leía. Entonces esa luz, digamos, que me dio la lectura a muy temprana edad, pues me llevó a ser una lectora empedernida que hasta la fecha, este es el peor año de mi vida, y el año pasado, que no he leído, pero generalmente yo he leído decenas o centenares de libros, aparte de lo que eran las cargas académicas, ¿no? Los libros para aprobar materias, ¿no? Entonces, siempre fui una buena estudiante de 9, de 10, de excelencia, y la combiné con la participación política. Eso me ha ayudado muchísimo. Y bueno, después también la docencia, ¿no? Porque ¿Qué lees, Imelda? Mira, leo de todo. Al principio empecé a leer poesía porque mi mamá me orientó por ahí, y leí
Recuerdo muy bien que en los años 80 yo leí mucho sobre la economía mexicana y no soy economista, estudié ciencia política, pero tengo un sesgo, digamos, sobre la economía política. Entonces entendí en pocos años qué momento está viviendo la economía mexicana, que era la reorientación hacia el neoliberalismo de los años 80 con López Portillo y en adelante. Pues el país había cambiado muchísimo en las décadas anteriores, desde el cardenismo hasta el echeverrismo. Básicamente, pues el país había tenido un tipo de crecimiento económico de los años 80, se orientó más hacia el exterior, vinieron pues, todos los acuerdos comerciales con el mundo, etcétera. Y yo estaba leyendo eso. Me acuerdo mucho de Valenzuela Feijó, de Arturo Huerta, de varios economistas, ¿no? Obviamente, desde la licenciatura, por mi cuenta, yo estudié el marxismo. Entonces, cuando entro a una maestría en ciencia política en Zacatecas, ya en los años 90, pues resulta que esa maestría tiene una orientación hacia el marxismo. Entonces me encontré con mi agua, ¿no? Con mis expectativas. Y entonces me concentré en estudiar también el marxismo, los libros fundamentales, ¿no? Que escribieron Marx y Engels. El Manifiesto del Partido Comunista, obviamente el Capital, que el Capital pues, se requiere tener un método, ¿no? Y tener una orientación muy especializada. Pero bueno, ahí yo obtuve un método para analizar la realidad y la participación política. Entonces no se puede concebir mi participación en la política sin la formación académica y la lectura. Y también pues leí en aquel entonces toda aquella literatura del realismo mágico, ¿no? Del realismo latinoamericano también. En el caso de los rusos, pues el poema pedagógico de Gorky, Así se templó el acero de Nikolai Ostrovsky, La madre, etcétera. Todas esas lecturas que básicamente han influido en formarme un carácter fuerte, resiliente, porque también la resiliencia de la lectura tenía un ancla en una vida familiar de mucha pobreza, de mucha marginación. Pero siempre tuvimos esa lámpara, esa luz del conocimiento. Entonces la verdad es que pues yo me siento muy bien de haber tenido esa historia, esa trayectoria de lucha política, pero también de preparación académica. ¿Te sentías reflejada en las novelas de Máximo Gorki? Sí, claro, porque todo lo que fue, bueno, el poema pedagógico, pues yo trataba en la preparatoria de llevar a cabo esa percepción, esa concepción de lo que es el trabajo con la pedagogía, es decir, no solo ver la didáctica, porque la didáctica es nada más formas, métodos, herramientas, pero la pedagogía tiene una concepción de la vida, una concepción de la praxis, digamos, y entonces para mí ese tipo de lecturas fueron muy aleccionadoras y fueron como la brújula que me llevó justamente a nunca separar la práctica con la teoría, como nos decían los marxistas de aquel entonces. Cuando tú leías ese tipo de textos, ¿pensabas en que algo de eso tocaba tu realidad? Decías hace un momento que leías el realismo mágico, y entonces yo me pregunto, por ejemplo, estas lecturas, no sé, pienso en Gorky precisamente, después en el disidente Alexander Solzhenitsyn, pero por otro lado el realismo mágico, ¿quién eran? Alejo Carpentier, García Márquez. ¿Ese tipo de lecturas también frecuentabas? Sí, también los latinoamericanos y también, fíjate, los poetas como, bueno, en este caso ya era español, de las nanas de la cebolla, Hernández, ¿cómo se llama? Miguel Hernández. Miguel Hernández, ¿no? Que hablaban justamente de la mamá, que para amamantar a su niño se alimentaba de cebolla, porque era lo único que había. Entonces, pues yo estaba, soy la mayor de todos los hijos, que mi mamá tuvo 10 hijos e hijas, y entonces yo veía cómo estaban naciendo y creciendo mis hermanos, y mi mamá pues tenía la dificultad cómo poder amamantar a los hijos si no tenía una alimentación
que le permitiera una alimentación sana también a través de amamantar. Entonces yo vivía todas esas lecturas, de esa poesía, de esas literaturas, y las aplicaba y las veía en mi realidad familiar, en mi ¿Te angustiaba? realidad. Me angustiaba, pero siempre traía una pulsión de vida, de trascender siempre, de que la adversidad siempre era un reto, de salir adelante. Y eso le inculcábamos yo le inculcaba a mis hermanos menores. Y al mismo tiempo, el humanismo, digamos, que se reflejaba en los latinoamericanos, como los uruguayos, ¿no? Mario Benedetti. Benedetti, o sea, cuando él hablaba de que la poesía era, que la política era una forma de amar al prójimo, a la humanidad, pues yo decía, pues es que es lo que estamos haciendo aquí en las luchas comunitarias. Estamos con la gente porque nos interesa, porque nada nos es ajeno. Entonces la lucha, por ejemplo, de los cubanos, de Fidel Castro, del Che Guevara, todo eso, pues era también parte de nuestro alimento, de nuestra formación. ¿Y qué veías tú, por ejemplo, en esa época donde tú estabas haciendo esas lecturas, veías esa realidad y por otro lado veías a los gobiernos priistas? Bueno, pues yo los estudiaba también, ¿no? Y sabía que había mucha corrupción, que había autoritarismo, que había pues, incluso hasta delincuencia, todo eso. Yo estaba en la universidad, ya estaba en la maestría cuando se dio el magnicidio, por ejemplo, de Colosio, ¿no? Y me tocó estudiar todo eso, o sea, lo previo que pasó y lo que pasó después, todo eso. Entonces era una relación muy, como decíamos también en aquellos tiempos, es una relación dialéctica en lo que estaba pasando a tu alrededor, pero no solo en tu alrededor familiar y comunitario, sino también en tu país, en tu patria. Entonces había que generar en los años 80, 90, estar del lado de los movimientos que se estaban fraguando. Por eso yo estuve en el Barzón, ¿no? Cuando se vino toda la crisis hipotecaria, la crisis de los créditos en el campo primero, que los agricultores, pues digo, la cadena, siempre en una cadena, pues los eslabones más débiles caen primero. Y eso, pues a mí me ayudaba muchísimo a entender pues lo que estaba pasando en el país. De hecho, cuando fue aquel 1986, que tuvimos un mundial, ¿no? Y yo escribía sobre eso, ¿no? Entonces, ¿Desde la perspectiva social? Social. Lo veía críticamente, ¿no? Era muy joven, y sí lo veía críticamente, porque era una rebelde, pues, o sea, nosotros estábamos formados en esa rebeldía, ¿Quién pues, era el gobernador en esa época? Estuvo Antonio Toledo Corro en los años 80, ¿no? También me tocó el gobierno de la Bastida Ochoa, ¿no? Que ahí se llegó con una idea de la cultura, los festivales, y quisieron un poco engañar a la gente con ese discurso. Pero sí era un contraste, ¿no? Porque antes habían estado gobernadores pues que tenían otro tipo de formación, más de cacicazgo, y la Bastida, como quiera que sea, pues se había formado mucho aquí en la Ciudad de México y traía cierta idea de la cultura, ¿no? Pero obviamente muy superficial, nunca fue a fondo, ¿no? Me tocó también Claro que fue Renato. A fondo, sí fue a fondo. Sí le interesaba la poesía. La cultura. A Francisco de la Bastida Ochoa le interesaba la poesía, tanto que con dinero público le publicó a su hermano Jaime Labastida sus poemarios. Ese Jaime Labastida que hoy tiene un asiento en la Academia Mexicana de la Lengua. De hecho, durante mucho tiempo fue el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, con dinero del pueblo, apoyaba la poesía, pero de un poeta, de su hermano. Pues sí. ¿Tú veías todo eso y te indignaba? ¿Qué pensabas? ¿Qué reflexionabas? Fíjate que francamente no vi esa parte, era muy joven, pero sí traía una idea crítica porque la cultura no llegaba al pueblo, pues no llegaba a tener, por eso digo que no iba a fondo en ese sentido, ¿no? De que no llegaba hasta el pueblo y era una élite prácticamente la que pues iba a conciertos, iba a festivales, iba a eventos. Yo me acuerdo que en aquel entonces fue, por ejemplo, a Sinaloa, llevó a Juan Gabriel, ¿no?
que Juan Gabriel sí era pueblo, pero quienes podían ir a ver a Juan Gabriel pues eran los que tenían con qué irlo a ver, ¿no? Entonces también me tocó pues el gobierno de Renato Vega Alvarado, ¿no? Que también era un metropolizado, ¿no? Que había estado en la reforma agraria y lo mandaron de gobernador. Me tocó también ese sexenio. Luego vino pues Juan Millán, luego también Aguilar Padilla, Maloba y bueno, ya la época contemporánea, ¿no? ¿Te asocian con Maloba? Bueno, es que en esa etapa yo era parte del PRD y el PRD pues hizo alianza con el PAN y yo era parte de ese partido y me tocó de manera muy rápida estar en un cargo de una dirección de agroindustria ahí en ese gobierno, la Secretaría de Economía, pero yo renuncié inmediatamente, ¿no? Incluso fui diputada local en esa época por segunda ocasión, 2016, pero nunca apoyé a Maloba. O sea, nunca apoyé ese gobierno, al contrario, fui su principal adversaria en el Congreso del Estado, ¿no? Entonces, como militante del PRD, pues fui parte de ese acuerdo. Yo no decidía, pero fui parte, tengo que reconocerlo. Sin embargo, todo mi accionar fue siempre de oposición a Maloba, ¿no? Y siempre lo ha reconocido Maloba, pero aparte hay tal historia en el Congreso del Estado, le reprobábamos cuentas públicas, íbamos en contra de sus proyectos de créditos, por ejemplo, para los famosos APPs, que luego sí se hicieron acá en el Estado de México, en La Laguna, para construir hospitales que endeudaban por 20, 30 años a los estados, a los gobiernos de los estados, de participaciones federales, y yo fui una de las que me opuse y logramos con la lucha social que no se hicieran esos hospitales. Si no ahorita, pues yo creo que o Maloba estuviera en la cárcel o estuviera todo el endeudamiento todavía de esa época en Sinaloa. Y decides irte del PRD. Tocado un punto, dices ya el PRD, pues como el propio Andrés Manuel López Obrador y otros tantos, vieron que ese barco no llevaba una buena brújula y deciden irse. En tu caso, ¿por qué te fuiste del PRD? Justamente por eso que tú dices, ¿no? Quiero decirte que yo ya había tenido en una etapa de la historia reciente, en 1987, cuando iba a haber la elección presidencial del 88, que era nuestro candidato Eberto Castillo, a quien le tuve mucho respeto, pero yo fui una de las jóvenes que impulsó que fuéramos al encuentro del cardenismo y de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, porque yo ya había estudiado cómo estaba la economía mexicana y la política. Yo decía, es que tenemos que romper al PRI. Ya se está rompiendo, pero tenemos que hacer que ese movimiento tenga una vocación de poder. Y entonces la izquierda, el PMS de aquel entonces, yo decía, pues vamos a ir a... Entonces yo me retiré unos meses en ese tiempo del PMS y dije, bueno, me voy a concentrar en seguir estudiando en mi licenciatura. Y entonces nuevamente, cuando se da esta situación de que el PRD se va por la vía de la corrupción, las élites arriba que estaban, pues llegaban a acuerdos con Calderón, ¿no? Mucha gente incluso del PRD de aquel entonces dijo que la opción era Vicente Fox. Y nos convocaron a muchos de nosotros y nosotros dijimos, no es cierto. ¿Quién los convocó? En aquel entonces no recuerdo algún líder nacional, fíjate. ¿Eran locales? Se me va el nombre. Pero ¿Sí te localmente, acuerdas? Y me das datos duros. No, lo diría porque soy muy franca. La memoria no me da para eso. Pero sí había algunos del PRD. Entonces, después de eso, se viene lo de Calderón, el gran fraude que se hace, y aún así, yo digo los chuchos. Ya después... No puedo decir que ellos nos llamaron a lo de Fox, no lo recuerdo, pero en la época posterior sí. Ellos firmaron el Pacto por México y ahí fue donde muchos perredistas del interior de la República y de aquí de la Ciudad de México dijimos, no, esto sí ya no se puede permitir. Entonces se fue generando una gran erosión, ¿no? En esa izquierda y se fue dando el gran éxodo, ¿no? Recordemos que el PRD pues nunca soltó el registro. Y Morena, el presidente López Obrador, con el movimiento aquel de asociación civil que se llamaba Morena también, pues empezó a convocarnos a todos, ¿no? Y es por eso que entramos. Ahora, yo no entré
en el 2015-16. Yo entré hasta el 2017, Sí. porque era diputada local. ¿Cuándo empiezas a ver el trabajo de Andrés Manuel López Obrador y en qué momento hay este vínculo o esta empatía, si a lo mejor no lo conoces en ese momento, pero cuál es la acción o la serie de acciones que dicen, yo coincido con esta forma de hacer política? Bueno, es que yo acompañé al ingeniero Cárdenas en sus 3 intentos por llegar a la presidencia. Y estuve en ese fraude del 88 tan terrible que le hicieron al ingeniero, pero que responsablemente él dijo, a ver, vamos a desarrollar una lucha pacífica, no vamos a caer en la violencia. Contra Salinas de Gortari, hay que decirlo. Sí, contra Salinas. Y después acompañé también en sus 3 procesos al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues yo conocí a Andrés Manuel cuando él fue presidente nacional del PRD, cuando estaba la lucha contra el Fobaproa, etcétera. Incluso, fíjate, a mí me tocó estar en el Comité Ejecutivo Nacional con él, en una secretaría, en una subsecretaría de los temas del campo, ¿no? Que presidía Manuel Ortega González, un zacatecano, que fue uno de los líderes del movimiento del Barzón, y que, por cierto, Rosario Robles era la secretaria de organización de ese partido del PRD, y yo estuve, ahí fue cuando conozco a López Obrador. A ver, ahorita de repente no se me viene la fecha, el año que fue presidente él, pero fue en este tema, yo creo que fue como en el 91, 92. Y después, pues obviamente desde Sinaloa lo acompañé en todo el tema del desafuero. Yo era presidenta estatal del PRD y estuvimos aquí en Reforma, nos tocó pues todo el movimiento que se dio y posteriormente la lucha de la presidencia legítima que se llamó. También estuvimos ahí en el 2012 también y por supuesto pues en la que ganamos el 2018. En suma, Imelda, ¿cuál es tu postura sobre Rubén Rocha Moya? Sobre todo a raíz de estos señalamientos que han hecho que salga prácticamente del gobierno, señalamientos por probables vínculos con el crimen organizado. Bueno, platicamos hace un rato que julio de 2024 es lo que deriva una guerra al interior de un cártel que se refleja a partir de septiembre y que, bueno, ya vamos a cumplir 2 años. Ese es el contexto en el que se dan las acusaciones prácticamente 1 año y medio después que se inicia esa situación. Hay que decir que antes de que se dieran esas acusaciones hubo, 3, 4 guerras sucias en contra de Morena, en contra del gobernador. Prácticamente las acusaciones de Estados Unidos no fueron más que la cereza del pastel de toda una guerra cognitiva, digital, mediática que se fue dando. Yo creo que todas las acusaciones que hay, sobre todo internacionales, siempre se deben de investigar. Me parece que los Estados Unidos o el Departamento de los Estados Unidos está haciendo acusaciones que no tienen hasta ahora un soporte, que tienen sobre todo como base, quizá, porque no sabemos, los dichos de los mismos delincuentes que tienen acuerdos con Estados Unidos de ser testigos protegidos o que están en proceso, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas acusaciones que son, ya ni recuerdo el número de páginas, porque yo creo que las leí 30 y tantas páginas, que tienen esas acusaciones, yo las leí, y la verdad no hay ningún soporte. Sin embargo, por tratarse de Sinaloa, de esa historia narcótica que tenemos, y además por tratarse también de México, porque aquí hemos tenido ya personas que se ha demostrado, servidores públicos, que dirigieron la seguridad de este país y que están en los Estados Unidos, como es García Luna. Con esas historias que ya tenemos, yo creo que no debemos nosotros de menospreciar ese tipo de acusaciones. Tenemos que darles un proceso y una conclusión
pero con nuestras propias leyes, con nuestras propias instituciones. Y eso Pero es luego lo que, no se puede, Imelda, porque pues debe poderse. en el caso de Genaro García Luna no lo juzgaron aquí, lo Digo, juzgaron en no lo Estados detuvieron Unidos. aquí, lo detuvieron allá, Así es. ¿no? Entonces, pues yo creo que eso se tiene que hacer. Yo creo que la Fiscalía General de la República pues tiene ese reto, ¿no? De revisar estos casos. Ahora, es muy claro, la presidenta, el Gabinete de Seguridad, etcétera, pues han entregado para la extradición o expulsión o como se llame legalmente las formas estas de enviar hacia los Estados Unidos personas presuntos o delincuentes realmente, no presuntos, sino delincuentes porque está comprobado que son delincuentes y se han enviado a los Estados Unidos. Pero en este caso, pues sí, la presidenta envía sin pruebas a personas, a servidores públicos acusados, pues no me parece que sea lo mejor para un país democrático, con su propio régimen político interno, con su soberanía. En ese sentido, la presidenta está en lo correcto, porque además los Estados Unidos no han explicado su participación del 25 de julio, ¿no? Entonces, ese también es un pendiente que se tiene, ¿no? Entonces, creo que con nuestras reglas, con nuestras instituciones, se tiene que revisar pues ese caso, ¿no? Yo termino en esta parte diciendo que el gobernador o el exgobernador o el gobernador con licencia y el alcalde de Culiacán con licencia, me parece que han hecho muy bien en pedir licencia para facilitar justamente pues las investigaciones, porque ellos han dicho y hemos dicho todos, el que nada debe, pues nada teme, ¿no? Entonces, yo la verdad siempre he tenido una postura así, tanto de frente al pueblo de Sinaloa como al pueblo de México. Te lo quería preguntar porque he visto muchas reacciones también. Estaba yo leyendo en las redes sociales, los medios de comunicación locales, evidentemente unos con sesgo, algunos de ellos con convenios económicos, hay que decirlo, estos famosos acuerdos que hay para lavar o para ensuciar el prestigio o poco prestigio de los gobernantes. Pero, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de la seguridad nacional en este momento? Porque tú formas parte, eres integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Entonces, tienes acceso a informes muy detallados sobre cómo está la seguridad nacional en México y particularmente en un foco rojo, hay que decirlo. Yo no diría de estos 2 últimos años, sino de hace muchos, muchos sexenios, que está el foco rojo en Sinaloa, tanto que han ayudado ahí a consolidar a uno de estos cárteles. Hoy nos dices que el mal llamado cártel de Sinaloa, pero definitivamente una asociación delictiva con una influencia mundial, perniciosa. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo está la seguridad nacional? Y en ese sentido, ¿qué le hace falta a Sinaloa para que se le quite esa pesada carga que tiene que ver con el culiacanazo, que tiene que ver con estos 2 años últimos, que tiene que ver con la renuncia del gobernador? O decías tú, ya no sabemos si es gobernador con licencia o qué sea exactamente. Pero ¿qué sabes? ¿Qué información tienes? ¿Y cómo podría remediarse por lo menos la percepción de la seguridad? Bueno, efectivamente yo fui presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Creo que no se ha vuelto a instalar. De eso hace ya varios años. En nuestro trabajo, pues, bueno, esa es una comisión que no es dictaminadora, pero sí discute y aprueba lo que es la Agenda Nacional de Riesgos, porque está en la ley que nosotros, bueno, que la Comisión Bicameral la tiene que aprobar. Los temas de seguridad nacional no se circunscriben a los temas de delincuencia organizada. Hay que decir que los problemas del agua y dentro de ellos los del clima, los temas económicos, de las relaciones con el mundo, etcétera, también son temas de seguridad nacional, ¿no? Obviamente los temas de instalaciones nacionales estratégicas, los temas de la energía, el patrimonio
energético de nuestro país. Y bueno, también los problemas de la delincuencia organizada, pues son parte de esa Agenda Nacional de Riesgos que nosotros aprobamos unas 2 ocasiones y luego pues la llevamos a los plenos de las cámaras, porque es bicameral. Entonces, no soy experta en temas de delincuencia organizada. Pues yo en mi vida académica y mis lecturas sí, pues he leído sobre lo que es nuestra historia narcótica en Sinaloa, que no la debemos de desconocer para podernos explicar lo que hoy está pasando. O sea, cuando los años 70 se nos da a Sinaloa un rol en la siembra de marihuana, cuando después la amapola, etcétera, tenía mucho que ver con el rol que tenían los Estados Unidos en el mundo, en las guerras, cuando se usaban estas sustancias para atender a los heridos de las guerras, etcétera. Mucho el tema farmacéutico está ligado a esto. El propio fentanilo, que es lo de ahora, pues tiene que ver con que durante mucho tiempo pues fue legal la producción de fentanilo en Estados Unidos y en el mundo a partir de los medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces México ha jugado ese papel, y sobre todo Sinaloa, que debemos de estudiarlo y tener claridad de lo que pasó antes y de lo que está pasando ahora y qué es lo que viene en lo que es el mercado mundial de las drogas, ¿no? Tenemos que ver, porque bien lo decías tú, es un tema mundial, porque es un tema de mercado, de las drogas, de papel, de roles que le toca jugar a los países subdesarrollados, a los países desarrollados, y también en el caso de Estados Unidos, pues un país y un gobierno que no ha reconocido sus temas, sus problemas graves, que son finalmente los que generan que haya flujos de drogas para allá y que ellos mandan para acá las armas. Entonces, tenemos que entender las 2 partes de este problema, ¿no? Entonces, yo creo que Sinaloa puede y debe resolver ese estigma que le han impuesto siempre de que todos tenemos algo que ver con la delincuencia organizada, y eso pues no es cierto. ¿Y cómo se podría resolver, Imelda? Se tiene que resolver justamente en un trabajo de construcción de paz y también de separar la política del crimen organizado, porque ese tema no es de ahora, ese tema es de hace mucho tiempo, ¿no? Yo digo que así como el presidente López Obrador se planteó separar el poder económico del poder político, pues también, o sea, tenemos que, por eso ahora para las elecciones hicimos una reforma para que haya filtros, para que haya revisiones de la integridad de las personas que vamos a participar o que van a participar en los procesos electorales. Y no solo es un tema legal, es dentro de Morena una resolución que se ha tomado también. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en este proceso electoral, que va a ser el primero, digamos, en donde ese tema se va a poner sobre la mesa. Es un asunto delicado, por supuesto, porque tampoco se puede estigmatizar a una persona, tampoco se le puede decir o acusar sin tener los elementos, pero tampoco se pueden colar personas que tengan ese tipo de vínculos, ¿no? Entonces hay que tener vacunas, hay que generar anticuerpos en la política para desterrar pues este tipo de relaciones, ¿no? Imelda Castro, hay problemas económicos en Sinaloa. Estaba yo leyendo algunos informes y al principio de este año por lo menos se habrían perdido entre 140 y 150 comercios, cerraron, por lo menos. Entonces, los empresarios, la mayoría pequeños y medianos empresarios, reportaban que se debía justamente a la inseguridad. El gobierno de Rubén Rocha Moya decía que es un cierre cíclico natural. ¿A ti te parece natural que esto ocurra? Pues mira, siempre las guerras, recordemos que en 2008, 2010, cuando se dio
una ruptura también al interior de los grupos, en este caso los Beltrán Leiva, que fueron combatidos, digamos, entre la otra parte del cártel en complicidad con el gobierno. ¿De Calderón? De Calderón. Entonces, esa guerra fue cruenta. No había las redes sociales que hoy hay, no había estas guerras digitales, cognitivas, etcétera. Pero en aquel entonces se dio el mismo proceso que hoy se está dando. Entonces, pero aparte acuérdate que había un acuerdo que luego se reformuló con Peña Nieto, que era que las personas asesinadas, fallecidas, se fueran escondiendo los cuerpos, que se los llevara cada grupo. Eso fue un acuerdo del gobierno, incluso con los medios de comunicación. ¿Las fosas clandestinas eran un acuerdo? No, bueno, esto es lo que se supo porque lo estudió muy bien Edgardo Buscaglia, ¿no? Uh-huh. Él lo estudió muy bien y lo denunció como académico de este tema. Entonces, pero la guerra, los resultados que hubo en 2000, o sea, la secuela que dejó esa guerra en Sinaloa fue muy fuerte también, y muchos desaparecidos. Ahí empezaron todo este problema de los desaparecidos, las buscadoras y todas las familias, las mujeres, hermanas, madres que se han involucrado en esta lucha, vienen de esa época. Entonces ahora está viviendo algo similar, de tal manera que necesitamos ir a fondo con una política abierta, sin que escondamos esa realidad, ¿no? Y por supuesto que la afectación es económica, es social, pero te voy a decir una cosa, la mayor afectación que estamos teniendo y que hemos tenido siempre en Sinaloa es la salud mental de las familias, de las personas. Y eso es algo que aparentemente no se ve. Se ve si se pierde un empleo, se ve si se cierra un negocio, se ve pues si se despojan un vehículo, etcétera. Pero ese tema que está en nuestra salud mental no se ve. Entonces, yo creo que el reto más grande que tenemos en Sinaloa, y es una tarea del Estado mexicano y de los gobiernos, el atender a la salud mental de las personas, ¿no? Y por supuesto, hacer justicia. No puedes seguir acumulando desaparecidos. Las fiscalías a nivel federal, a nivel estatal, tienen que generar un cambio en ese sentido. Tienen que brindar justicia plena a la gente. Tiene que haber un plan de construcción de paz desde la educación, desde el deporte, desde la economía. Y yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, por cierto, está trabajando mucho en Sinaloa en eso, sobre todo con los jóvenes. Hay un plan de rescate para Culiacán que se está implementando, que bueno, a veces no se anda presumiendo, no se anda diciendo, pero sí se está atacando pues esas causas estructurales de la violencia. El hecho de que haya becas universales también tiene mucho que ver con rescatar a los adolescentes y que estén dentro de la estructura educativa de nuestro estado y de nuestro país. Entonces hay mucho que hacer en ese sentido y por supuesto pues desterrar cualquier sospecha de la política y de los vínculos de la política con la delincuencia. María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua, está haciendo documentales en complicidad con Enrique Krause a través de la empresa Clio. Los estaba haciendo desde que era presidenta municipal de Chihuahua Capital, contando una historia, una gesta heroica de su trabajo y del trabajo de la derecha. ¿Qué hace Sinaloa? Sinaloa está contando esta historia, dices que estos programas no se presumen, que estos programas no se presentan o qué sé yo, no los retoman. Pero ¿qué está haciendo, por ejemplo, ante esta ola de series, narcoseries, películas con presupuestos millonarios en Hollywood, en Netflix, las plataformas digitales, la industria discográfica, pagándole directamente con pruebas, con señalamientos muy, muy contundentes, con datos duros, financiando a agrupaciones musicales, a solistas, para que canten corridos, para que le canten una loa a la delincuencia organizada? ¿Qué está haciendo
Sinaloa en ese sentido? Y si no la está haciendo, ¿qué tendría que hacer, Imelda? Sí, yo creo que hay que dar una batalla cultural, ¿no? En Sinaloa, por supuesto, pero no es una tarea solo de un gobierno, del Estado, no es una tarea de un solo gobernante o de un sexenio. O sea, es una tarea en la que ir a fondo, pero debe ser del Estado mexicano. O sea, en materia cultural, porque Sinaloa, por ejemplo, tiene una gran historia, tiene sinaloenses, tiene una, digamos, historia de sinaloenses ilustres que están incluso muchos de ellos en diferentes partes del mundo, en la música, en el deporte. Tenemos multimedallistas, campeones en todas las ramas del deporte. Tenemos científicos. Sinaloa es uno de los estados que tiene más nivel académico por el acceso que hemos tenido siempre a las universidades. Entonces tenemos que revalorar a nuestra población, pero eso tiene que ser un programa del Estado mexicano para todo el país, pero particularmente a Sinaloa. ¿Qué se está haciendo ahora? Pues en el ámbito educativo, como dijimos, pues se está abriendo la puerta a todos los estudiantes, que ningún estudiante que esté en edad de estudiar tal o cual nivel educativo, pues que lo haga, que no esté ahí en esa reserva humana, digamos, para el crimen organizado. Y ya dijimos todas los programas, las inversiones que está haciendo el gobierno, que hizo el gobierno del presidente López Obrador y que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, van también en ese sentido desde la educación. Yo creo que lo que hace falta más ahorita es desde la cultura, ¿no? Porque ahí es donde se requiere una política más ordenada, porque pues Sinaloa, si vas a hablar de música, pues ahí tenemos el origen de las bandas, por ejemplo, que es una representación muy importante ante todo el mundo. Entonces tienes que promover que los influencers de Sinaloa puedan mostrar esa cara también de Sinaloa, ¿no? De todas las reservas morales, éticas, científicas que tiene nuestro estado, culturales, ¿no? Que tiene nuestro estado de Sinaloa. Yo creo que es un reto. O sea, no digo que se esté haciendo todo, pero creo que sí se ha iniciado en una cruzada que tiene que ser de años, tiene que ser de mucho tiempo, de mucha inversión pública para poder atender esta secuela que vamos a tener los próximos años. Imelda Castro, tú no quieres coordinar los comités de la transformación, tú quieres gobernar Sinaloa. Y todo lo que estás describiendo ahorita me da la impresión de que si tú obtuvieras en las urnas, suponiendo, sin conceder que así fuera, una victoria, te estaría sacando la rifa del tigre. Porque mencionas a las bandas, grandes músicos, lamentablemente muchos de ellos han sido cooptados por el crimen organizado y cuando ya no les gusta, entonces los levantan, los desaparecen. Los influencers, también hay una larga lista de influencers de Sinaloa y otros estados también, pero que levantan la voz, hacen una crítica. Poco tiempo después, en lo mismo, desaparecen. Yo te quiero preguntar, Imelda, y por eso arrancaba yo esta conversación así, preguntándote si tenías algún tipo de relación, si te habían buscado personajes del crimen organizado. Ya nos dices que bueno que no ha sido así. Pero ¿quién acompaña a Imelda Castro? Porque estos gobernantes que ya has pasado lista sobre ellos, ya has hecho señalamientos, has hecho críticas, has destacado los aciertos que pudieron haber tenido. Pero ¿quién acompaña a Imelda Castro? El pueblo llano, los sinaloenses, la gente que está desesperada, la gente que tiene estos problemas psicológicos, que a lo mejor si se hace el estudio no solo psicológico, sino sociológico, nos vamos a dar cuenta de que en buena medida es porque tiene angustia de salir a trabajar y que se vea en medio de una balacera, o que mande a sus hijos al colegio y que tengan que estar pecho tierra
porque también hay un enfrentamiento. Todo eso, Imelda, te hace pensar que Sinaloa pudiera cambiar en el gobierno venidero, en 2, en 3. ¿En qué tiempo? Mira, Sinaloa está cambiando, Sinaloa está saliendo de la crisis de seguridad. Yo sé que, bueno, en los últimos días, pues hay un promedio de 5 personas Desvividas. sí, ciertamente. Pero si tú haces un análisis de toda la estadística de estos 2 años, ha venido bajando, todos los índices delictivos han venido bajando. Pero claro, cuando hay este tipo de acciones, vuelve la gente a tener esa sensación de inseguridad. Pero no estamos tampoco en un estado de sitio, es muy importante decirlo, porque la gente está recuperando su seguridad, la gente está recuperando su vida normal desde hace mucho tiempo. ¿Quién desde gobierna hace meses, Sinaloa? por ejemplo. Ahorita, ¿quién gobierna Sinaloa? No hay cabeza visible. No, bueno, es que hay instituciones, o sea, hay instituciones que están debidamente integradas, el Congreso del Estado, el Ejecutivo, el Gabinete, los municipios, o sea, al final de cuentas hay personas que han pedido licencia, o servidores públicos que han pedido licencia, pero hay un proyecto de gobierno, hay una política pública y hay un comando general del gobierno federal que te decía hace rato que está presente todos los días en Sinaloa. Entonces tampoco es ese tema, digo, yo soy una persona franca y una persona autocrítica que no trato de ocultar, esconder la realidad, porque creo que no es bueno eso, pero tampoco soy tremendista con las cosas. Yo te digo, ahora para el festejo de que ganó hace 2, 3 días el México contra Ecuador, la selección nacional, en Culiacán hubo miles y miles de personas que durante toda la noche estuvieron festejando en las calles de Culiacán. O sea, si hubiera una situación de estado de sitio y de que todo esto que a veces se exagera, pues no hubiera habido ese movimiento de la gente que anduvo recorriendo las calles y se concentró en un punto, que eso es pues muy importante que también se pueda divulgar, no solo divulgar los problemas, sino también divulgar que hay una población que circula a cualquier hora en Sinaloa, en nuestras ciudades, en Culiacán, en Mazatlán, pues en todas las ciudades y en todos los lados en Sinaloa. Entonces, también es muy importante eso, ¿no? Que los medios nacionales den cuenta de la realidad que está significando una superación de esta crisis de seguridad que hemos vivido, justamente porque tenemos un gobierno que está ocupado, que está aplicado a atender estos temas, ¿no? Imelda, ya voy a ir cerrando nuestra conversación, esta conversación álgida, pero la gente necesita saberlo porque uno de los objetivos de este programa es justamente atender a todos los estados de la República Mexicana, incluso también las voces de mexicanos y mexicanas en el extranjero. Y la gente en los comentarios pedía tu presencia aquí. Eso significa que vas, como decíamos al principio, a paso sólido. Y eso entusiasma, pero también preocupa, porque ¿cuántos gobernadores van de la transformación o de la 4T en Sinaloa? Pues es el primer sexenio, ¿o qué? Y ya no hay gobernador. Entonces eso preocupa bastante. Tú formas parte también de este movimiento, el movimiento de la transformación. Y estaba yo leyendo, vaya a saber si tengan los dados cargados o no. Estaba yo leyendo las columnas locales, algunos de tus críticos cruentos, sanguinarios. En redes sociales también tienes ahí un grupo de antiporristas. Y ellos te criticaban, decían, a ver, pregúntenle a la senadora Imelda Castro por qué votó por la reducción del presupuesto en Sinaloa, en los rubros de educación y en los rubros agrícolas.
Yo te quiero preguntar si eso es verdad. ¿Votaste por la reducción del presupuesto? Y de ser el caso, ¿por qué votaste a favor? No, bueno, yo no soy diputada federal, ¿no? Eso le toca a la Cámara de Diputados. Yo nunca he sido diputada federal. Imelda, cuando hubo la votación para la desaparición de los fideicomisos, tú no participaste porque otra de las preguntas que formula la gente es que tú avalaste y apoyaste la desaparición de esos fideicomisos y la mayoría de esos fideicomisos eran agrícolas, siendo Sinaloa un estado eminentemente agrícola. Bueno, la desaparición de los fideicomisos fue una propuesta que hizo el presidente López Obrador y que nosotros avalamos, porque se trataba de dineros que estaban ahí guardados, ocultos, que se estaban invirtiendo, reinvirtiendo, y que había un uso discrecional de ellos, sobre todo los fideicomisos del Poder Judicial. Yo creo que a lo que se puede referir las personas que comentaron es a la Financiera Nacional, ¿no? Que era un organismo que daba créditos al sector primario de todo el país, no solo de Sinaloa. Ahí también hubo una propuesta del presidente López Obrador. Nosotros hicimos una evaluación, una revisión a fondo y pues efectivamente llegó un momento en que esa financiera fue imposible que fuera autosuficiente porque no se pagaban los créditos y justamente los que no pagaban no eran los productores agrícolas de Sinaloa, por cierto. Los que no pagaban eran las ACE, las asociaciones que creaban para tener créditos millonarios y no los pagaban. Y justamente quienes hacían esas asociaciones eran los que habían sido funcionarios públicos de esos fideicomisos. Entonces, o de esa financiera, para no decir fideicomisos, porque no es el caso exactamente. Y entonces, ¿qué creo yo? No es un error haber decretado su extinción. El error que hemos cometido es el que se dio después, el no haber generado hasta el día de hoy un organismo que cubra esas necesidades del sector agropecuario de que haya créditos. Hoy está el FIRA, que también cubre eso, pero no a todos los segmentos de los productores, ¿no? Está Bancomex, creo, están otros FIRCO y otros fideicomisos que siguen existiendo y que también están orientados al sector agropecuario. Está también la financiera. ¿Tú los ves con buenos ojos? La Financiera del Bienestar, sí, todas. Pero creo que sí hay un vacío muy importante que tenemos que cubrir y que se tiene que resolver. Es el compromiso también que tuvo el presidente López Obrador y que tuvimos quienes hicimos esa reforma. Entonces hay que cumplirle a los productores teniendo el diseño de un organismo crediticio para resolver los problemas de crédito que tienen los productores. A mí me gusta cumplir con la audiencia de los datos duros y estas preguntas que plantean, me gusta recuperarlas para los invitados, las invitadas. Y bueno, yo tengo mi propia opinión al respecto. Sé perfectamente que yo no soy político, Imelda es muy institucional. Yo voy a decírselo. Se estaban robando el dinero. Sí. Se estaban robando el dinero a través de estas figuras, de estas asociaciones civiles. Atrás de todo eso había grupos económicos y grupos políticos de la mano, de la garrita, y estaban desviando, malversando recursos públicos, de tal suerte que pues esos fideicomisos en su mayoría eran las cajas chicas, o a veces las cajas grandes y muy oscuras de la misma oposición y del empresariado. No te quiero preguntar, Imelda, qué propuestas tienes, porque sé que no son los tiempos, pero he estado revisando tu andar y te voy a preguntar algo muy, muy simple. ¿Vas del lado del pueblo de Sinaloa? ¿Vas del lado de la política o vas del lado del crimen organizado, ya para cerrar? Bueno, pues nosotros estamos con el pueblo y el pueblo está con nosotros. O sea, tú ahorita me comentabas ese tema, me preguntabas que quién nos acompaña, quién está detrás de nosotros. Yo tengo también la virtud
y la gente lo podrá ver. Tengo más de 40 años en la vida pública o en la participación política y nunca he tenido detrás de mí un grupo fáctico de poder, ni de poder político ni de poder económico. Hemos llegado a este momento donde estamos aspirando a coordinar los esfuerzos, los trabajos de Morena y del movimiento de los aliados, del Verde y del PT en Sinaloa, pero con esa gran libertad y con esa tranquilidad de solo responderle al pueblo. Entonces, nosotros no respondemos a ningún tipo de poder, ni de económico, ni político, ni nada. Respondemos al pueblo. Por eso hemos caminado Sinaloa. Primero, en una etapa de rendición de cuentas como legisladora, que siempre lo he hecho, O sea, no es que ahora lo haya hecho en los últimos meses. Y ya después de que pedí licencia, pues lo estoy haciendo en el marco de las asambleas en defensa de la transformación y la soberanía nacional. Pues estamos todos los días con la gente en territorio, viviendo, conviviendo con la opinión, con las preocupaciones, con las propuestas que tiene la ciudadanía. Y eso a mí, la verdad, me genera muchísima satisfacción y vamos a seguirlo haciendo. Nos debemos al pueblo, somos del pueblo, como te platicaba al principio de esta conversación. ¿De dónde venimos? Venimos de lejos, venimos de la izquierda, venimos de la humildad, venimos del esfuerzo propio, familiar, del trabajo, pues mis padres fueron, mi papá, jornaleros agrícolas, mi mamá también, jornalera agrícola, ama de casa. Es decir, venimos de ahí y nunca nos hemos subido a ningún ladrillo ni a ninguna piedra. Y vamos a seguir así porque creo que hoy la honestidad, la austeridad, la ética en la política son los mejores activos que tenemos. Hoy valen muchísimo, se han elevado porque son como inversiones que fuimos haciendo durante 40 años y que hoy esas inversiones valen muchísimo. Y la sociedad, la gente en Sinaloa los está observando, ¿no? ¿Y si eres austera? Pues es que siempre lo hemos sido, ¿no? ¿No te vamos a encontrar como a tu colega Ricardo Monreal de pronto en un helicóptero ahí de otro morenista? ¿No te vamos a ver bajando de un helicóptero? ¿No te vamos a ver en un palco especial ahí en el Mundial? Pues lo del palco jamás. Un helicóptero, pues no sé. Si hay una emergencia de salud, de seguridad, de no sé qué, pues a lo mejor, lo quiero anticipar. No puedo decir nunca porque creo que a veces los medios de transporte se deben usar para emergencias, pero incluso ni siquiera nuestras, ¿no? Los helicópteros, los aviones que pueda tener un gobierno tienen que estar al servicio de las ambulancias, de los hospitales y de la gente, ¿no? Entonces, bien bajado ese balón, Imelda, porque es necesario. Yo también apoyo este medio de transporte cuando se trate de urgencias, no para ir a una boda de un cuate o alguna de estas reuniones que suelen darse en algunos circuitos. Imelda, te agradezco muchísimo esta conversación que das con Datos Duros. Había estado viendo tus conversaciones, tus entrevistas, y yo dije, vamos a ponernos del lado no amable, porque nunca me ha gustado, Imelda. Creo que hemos conversado en algunas ocasiones. Las entrevistas a modo, las entrevistas pues donde no hay ningún tipo de aportación, y la gente quería saber, y ahí puedes verlo en las redes sociales. Pregúntale a Imelda Castro de Sinaloa, y eso, pregúntale, significa que la gente está viendo estos espacios. Yo te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo para venir aquí al estudio de Datos Duros. ¿Con qué cierras, Imelda Castro? Pues pedirle a la gente que siga observando a los políticos como a mí, ¿no? Con todos estos temas que te plantearon previamente. Nosotros estamos en el escrutinio cotidiano de las personas porque somos sus empleados, nos debemos a ellos. Creo que si tenemos una sociedad crítica
vamos a seguir avanzando en la transformación. O sea, en el momento en que la gente no cuestione, no critique, pues entonces estamos perdiendo, ¿no? Yo soy de esa visión. Entonces agradezco mucho la invitación, Ricardo, la invitación, pues agradecida de verdad por ella. Al contrario, lo único que te reprocho es que hayas leído a Benedetti y no a Onetti, que son distintos. Claro. Uno más cursi que el otro, pero bueno, ese ya es tema de otro podcast. Y yo le voy a pedir a usted, público memorioso, que nos ha visto y que nos ha deferido con su presencia, que comparta este contenido, recórtelo, haga shorts, haga reels, haga lo que usted quiera, que nosotros no nos vamos a poner al brinco. Lo importante es que esta información circule. Es muy importante que usted conozca los perfiles. Hemos estado platicando con toda clase de perfiles. Yo he estado aquí, Imelda Castro, que va al frente en estas encuestas para encabezar esta coordinación de la transformación con miras hacia gobernar Sinaloa, y hace falta, mucha falta, un respiro, Imelda, a la gente ahí en Sinaloa. Lo merece sobradamente. Nos vemos la próxima en un episodio más de Los Datos Duros. Suscríbase, comente y comparta.